y bienvenidos una vez más al canal Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el artículo de Svaro de Erra, Navegación Estelar 2, sexta parte. La voz con un ligero efecto será la interpretación de Svaro, y las imágenes son para dar soporte al relato. También se sugiere ver los anteriores vídeos de navegación estelar. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Navegación Estelar 2, sexta parte. Artículo de Svaro de Erra. Punto de navegación estelar. Laps como en establecer uno o varios puntos entre la salida y el destino, en donde la nave descenderá del hiperespacio al espacio normal, para cumplir un fin, ya sea cualquier actividad aquí, como escalas, o para tomar mediciones de un punto intermedio. Son como escalas de un avión. Si la salida es Cleveland y el destino es Barcelona, el hacer una escala en Boston, luego en Casablanca, es esto, pero en una nave atravesando el espacio. Pero una nave, al ir explorando espacio profundo sin mapas, hará brincos para establecer mediciones de lectura gravedad del área, con los resultados matemáticamente y bajo los algoritmos de los armónicos de la frecuencia del área anterior. Se puede prever la siguiente área con precisión suficiente como para llegar al siguiente punto en el espacio no explorado, en donde una nave se volverá a detener a tomar lecturas de gravedad con los sensores. Luego, el ordenador volverá a comparar algoritmos con los anteriores y podrá determinar el siguiente punto, su dirección en el mapa de frecuencias, y así la nave saltará a ese siguiente punto mientras hace un mapa de frecuencias de un área extensa de espacio. Si lo que desea es hacer un mapa de un área más pequeña, como un sistema solar, se puede mover la nave con motores de gravedad o de jet de plasma, mientras que toma lecturas de valores de gravedad para el ordenador. Pero esto es aplicable a áreas pequeñas, pues para áreas interestelares o de constelaciones enteras, la velocidad que da un motor gravitatorio o de jet de plasma es muy baja, para poder hacer un mapa estelar en un periodo de tiempo aceptable para la tripulación de la nave. Tiempo SID, o medido desde el interior de la nave a cómo se percibe para la tripulación. Entonces se recurre a dar saltos de velocidad supraluminal de un punto calculado al siguiente. Si bien esto deja espacios de salto sin medición, el tener las lecturas de flujo y valores de gravedad entre los puntos medios es suficiente para que el ordenador pueda llenar los espacios con los valores correctos, dado que se conocen los algoritmos que rigen los armónicos de una frecuencia de esas áreas. ¡Qué interesante! Y de algún modo, ¿no se puede acceder al éter y conseguir todas esas coordenadas sin necesidad de tanto esfuerzo? ¿O lo que se hace es actualizar la cartografía espacial? Necesitas una referencia. Las referencias son las lecturas de gravedad. Directamente se pueden con conexión de conciencia con el todo con la fuente. En teoría sí. Solo es que los datos necesarios para guiar naves a través de espacio profundo sin explorar necesitan números y valores de medición en el orden de trillones de datos, y con mente-conciencia no podemos manejar esos números. Pero solo desde espacio conocido, pues hay zonas aún por explorar. ¿Y hasta dónde tenéis el espacio mapeado? ¿Dónde no habéis ido aún para mapear? Dejarlo al ordenador que lo calcule a su manera. Es esto también el acceder a la fuente, porque el ordenador cuántico de la nave está diseñado para acceder al éter, para sus mismos cálculos, calculando probabilidades en un campo cuántico en donde campo cuántico refiere al éter y a las líneas temporales comprometidas,
o asociadas a la conciencia, que observa todo esto. En este caso, la conciencia del ordenador, que emula o incrementa el rango de poder de quien está piloteando la nave, conciencia en cuerpo biológico. No es posible mapear todo. Son más como corredores en el espacio que se pueden usar, como una red en donde algunos puntos en el espacio altamente transitado sí se puede decir que se conocen bien. En teoría, la Vía Láctea y M33, parcialmente otras galaxias. Se puede explorar usando solo algoritmos matemáticos comparándolos con los que ya se tienen. Al ir a explorar en otras galaxias, si bien es posible y se ha hecho, es más lo que no se sabe sobre el viaje a esas distancias de lo que se sabe. Aun sabiendo que todo desde el éter está a la misma distancia, siendo que desde ahí se accede todo a la misma velocidad. El problema es que en la práctica salen naves a explorar y no regresan. Me imagino que todo esto se complica cuando cambias de líneas de tiempo. Es decir, ¿tendríamos un mapa estelar por cada línea de tiempo y por cada densidad? Ese es otro problema. Y el por qué no regresan las naves, las variables resultan demasiadas al entrar en líneas temporales. Es verdad, conozco a un Svaru que le pasó algo de eso. No sé cómo describir manipulación temporal con naves sin antes meternos en el tema gigantesco de lo que es el tiempo. En sí, este tema lo quería exponer desde que empezaron hace ya casi 2 años. Es parte o subproducto de la conciencia. Es una autopercepción, pero no de algo externo. Percepción es el cómo se percibe una conciencia a sí misma. No puedes escapar del tiempo porque es parte de quien eres. Sin él no podrías tener conciencia de tu propia existencia, no como fragmento con aparente separación de otros fragmentos o personas. Solo se podría como el todo, como la fuente, éter original. Pero aún así, se tiene la idea del contraste, con lo que está fragmentado. Al haber contraste, empieza el tiempo al darse la fuente misma cuenta de que hay algo más que no es la fuente. El tiempo entonces es una percepción, un reflejo de tu interior puesto hacia el exterior. Como lo es el mundo externo a ti, un reflejo de tu conciencia. En concreto, está ligado al proceso de datos-percepciones. El tener una conciencia primitiva, o que solo procesa pocas ideas, da una progresión lenta, porque es muy centralizada y ensimismada, con mucha atención a su persona o a su yo. Por lo tanto, no percibe mucho de lo que le rodea a esa conciencia. Se caracteriza por cierta paciencia desde un punto de vista cuando en paz, y una tremenda impaciencia cuando las cosas no ocurren de inmediato, porque se percibe la idea de esperar como algo eterno, inalcanzable, algo que no existe, pues está en un futuro. Sin experiencia, carece de los datos o de la memoria para tener una forma de calcular cuánto se tardan las cosas. Es conciencia como de un niño, impaciente, y al mismo tiempo tan centralizado, ensimismado, que todo le parece una eternidad. Pero esto contradictorio también le da mucha paz interna, sensación de eternidad por delante. Pero un adulto tiene mucho contraste, tiene que procesar mucha información para poder sobrevivir, muchos detalles, tener mente para todo, manejar múltiples funciones muchas veces sin tener nada que ver unas con otras. Trabajo, escuela, familiares, problemas con familiares, problemas con el trabajo, amigos, la pareja, frustraciones, miedos, economía, todo junto. Da contraste y un punto comparativo para una secuencia de eventos, la percepción de cuánto tiempo pasa entre un evento y el siguiente. No hay mente para todo eso. Esto presiona la mente para procesar todo. Entonces falta mente,
falta tiempo, se acelera el tiempo y su percepción. El que se tome como línea temporal solo es por acuerdos en donde más o menos dos o más personas tienen el acuerdo de percibir un periodo temporal o duración, porque comparten las mismas ideas mayormente. Los acuerdos percepción Taygeta son diferentes a los acuerdos percepción Tierra. La vida es más lenta y relajada en Taygeta. Por lo tanto, como acuerdo general en la población, el tiempo es lento ahí. Alcanza el día. Mayor paz. Mente de niños, sin el apremio y la desesperación por lo que desean. Sin la impaciencia. Sin embargo, esta madurez les da una sensación de mayor madurez evolutiva. Lo que viene a continuación es algo que no es teoría, sino se aplica directamente a los sistemas de navegación de las naves estelares. Y los resultados son empíricos, observables y repetibles. He explicado un mapa de frecuencias como si fuera algo fijo, como un número asignado a cada lugar o punto. Pero en la realidad, si se toma como un número fijo, se está tomando un lugar. Como digamos, por usar el ejemplo anterior ya publicado, la Torre Eiffel. Si le damos un número solo por referencia, sin que sea el real, 5600, el que asignemos 5600 a ese punto, así solamente, siempre nos llevará no solo a un punto específico en la Tierra y en el espacio, sino en el tiempo también. 5600 es una frecuencia fija, entonces el lugar es fijo. El tiempo en sí, desde el punto de vista observable desde una nave, es como si animáramos una cinta de película de cine. Son fotografías fijas que solo se animan. Se les da alma al proyectarlos ante un medio, lienzo blanco, con un proyector con una velocidad de 24 por segundo. Pero no se mueven. Son fotografías fijas. Solo una es ligeramente diferente a la anterior. No hay alma ahí. Lo que ven es una ilusión de movimiento, la animación. Pero eso ocurre en el cerebro de quien lo ve. Es quien interpreta la secuencia de fotografías con una secuencia temporal, el observador. Entonces ocurre lo mismo en el espacio y mundo real. Es una matrix energética complicada, pero es como una cinta de cine avanzada multidimensional que se expande en forma no necesariamente lineal ni con una sola dirección de flujo, término flux o dirección de flujo de energía. Entonces, 5600, Torre Eiffel, es una fotografía fija en el carrete de cine. Es una dirección específica de esa fotografía específica. Falta el factor animación. Aunque son un número de trillones de variables, simplificando podemos decir que en el modelo de flujo temporal aceptado por promedios de acuerdos de percepción con quienes están dentro de la Matrix, se representa con una velocidad específica de datos percepción que ocurren en un marco temporal aceptado, tiempo en la Tierra. Entonces, en la Tierra, el número 5600, cada nanosegundo, se cambia a la siguiente: 5601, 5602, 5603. Ese es la procesión temporal que un ordenador de nave necesita para poder saber con cálculos matemáticos en qué número de esa procesión corresponde al momento llamado ahora, o de llegada apropiada de una nave. Entonces, el salir de la Tierra y volver a Taygeta, para el ordenador de la nave, implica hacer cálculos enormes para entender el momento preciso de su llegada a Taygeta, según los parámetros matemáticos de procesión de números de frecuencia, y los de la Tierra para volver al mismo punto que le corresponde. Entonces, se le puede dar al ordenador de navegación no solo el dónde, sino también el cuándo desean llegar a ese punto en el espacio-tiempo. ¿Por qué el número cambia? Perdona. El número cambia porque el número representa una frecuencia vibratoria única de esa localidad o punto en el espacio-tiempo. 5600 representa una frecuencia de ese lugar, específico a ese lugar.
Pero el problema es que esa frecuencia no es fija. En la Torre Eiffel pasarán automóviles cerca, la gente se moverá, transcurre el tiempo como se percibe en la Tierra. Esto significa que la frecuencia 5600, que representa un mapa por frecuencias y no por posiciones en un plano X y Z, no será fija, sino que se moverá. Se moverán la frecuencia específica de ese lugar, según el transcurso del tiempo, como es percibido en la Tierra en ese punto. La velocidad de percepción de la progresión temporal es el promedio de la percepción de los habitantes, y su percepción depende de su conciencia y su conciencia depende de la cantidad de datos que pueda procesar en conciencia. De aquí, al incorporar el poder procesar más datos por unidad de tiempo que la persona misma da, es incorporar a su ser como parte de sí misma, a manera de que ella es algo inconsciente y subconsciente. El resultado es el opuesto en sí, desde el punto de vista de donde estaba antes. 3D cambió a 5D, por ejemplo. Al incorporarlo, se percibe mayor serenidad. Desde el punto de vista de esa persona, se ha subido de densidad, pero desde su percepción, no es percibirlo como una aceleración temporal, porque no tiene un marco de referencia externo. Solo si se compara la vida en 5D con la 3D, se puede percibir la diferencia. Una pregunta ardiente. Para el niño, el tiempo va más lento, pero tiene la capacidad de procesar datos complejos más baja. Esto parece ser que cuantos más datos procesas, el tiempo va más rápido. Pero si es así, y en 5D, procesan muchos datos rápido, ¿por qué otra vez el tiempo va más lento? Es lo que intento explicar. Ok. Al entrar al inconsciente, el poder procesar así los datos desde ahí se proyecta en la realidad, como ya saben. Hay más tiempo a analizarlo, por eso puede ser más rápido comprendido y exponerlo. No es lo mismo que estrés, que es lo que se viene encima cuando una persona está muy presionada por tener que procesar muchos datos a la vez, como tráfico de problemas familiares y de trabajo. Sí, el que se analice y procesen los sucesos de forma automática sin la atención consciente del observador ralentiza el tiempo, mientras que las mismas cosas de forma consciente se perciben como estrés acelerando el tiempo. Es también posible que es por el hecho que allí en 5D, como has dicho, la conexión entre consciente y subconsciente es más cercana, así que los datos procesados pasan rápido al subconsciente y se integran como parte de tu ser. Y otra vez, los datos nuevos que tienes que ir procesando es menos. Entonces, el cerebro no está agobiado. ¿Es esto también? Pero no solo son sucesos a percibir, como cosas que ocurren. Es mayor cantidad de datos sensoriales. Esto ocurre en un bosque tranquilo y en silencio también. Solo que una persona con más conciencia verá más cosas en ese mismo bosque tranquilo que una persona con menos. Al ser una densidad menos densa, las cosas se manifiestan más rápido. Sí. Entonces, el hecho que se nos está acelerando el tiempo no es buena señal. Quiere decir que no estamos procesando rápido. No lo estamos integrando. Nuevos datos. Estamos agobiados. Exacto, Gosha. La clave es que el cerebro no está agobiado como tú dices. Sí, porque no solo son más datos. Están agobiados porque son los mismos datos. Solo que todo de golpe, con presión, y resulta tedioso porque es lo que ya se había entendido. Entre más conexión y alineación con el inconsciente, más rápido se manifiestan las cosas. Sí, Robert. No sería buena señal, Gosha. Pero pasa eso aún en el 5D, el agobio por la presión de realizar múltiples tareas. Pero este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, no solo es el procesar datos de esa manera, o solo se volvería la gente una especie de ordenador de alta eficiencia. Hablo de entendimiento
de lo que se puede entender a nivel de alma por lo aprendido. Hola de nuevo. Tengo un resumen del artículo y lo voy a leer a ver si podemos sacar muchas más cosas en claro. Ya veréis cómo este tipo de artículos, cuando se miran o se leen 2 o 3 veces, las cosas entran mucho mejor. En este artículo hemos compartido cómo esta raza taifetiana mapea o cartografía el espacio. Entonces, vamos a empezar a leer. Para poder hacer un mapa estelar, en un periodo de tiempo aceptable para la tripulación de la nave, lo que suelen hacer es lo siguiente: recurrir a dar saltos a velocidad supraluminal de un punto calculado al siguiente. Si bien esto deja espacios de salto sin medición, el tener las lecturas de flujo y los valores de gravedad entre los puntos medidos es suficiente para que el ordenador pueda llenar los espacios con los valores correctos, dado que se conocen los algoritmos que rigen los armónicos de una frecuencia de esas áreas. Entonces, si lo que deseaban era hacer un mapa más pequeño, como por ejemplo de un sistema solar, se puede mover la nave con motores de gravedad o de jet de plasma, mientras que toma lecturas de valores de gravedad para el ordenador. La nave descenderá del hiperespacio al espacio normal para tomar mediciones de un punto intermedio. Son como escalas de avión, pero en nave atravesando el espacio. Una nave, al ir explorando espacio profundo sin mapas, hará brincos para establecer mediciones de lectura-gravedad del área, hará brincos. Con los resultados matemáticamente y bajo los algoritmos de los armónicos de la frecuencia del área anterior, se puede prever la siguiente área con precisión suficiente como para llegar al siguiente punto en el espacio no explorado, en donde una nave se volverá a detener a tomar lecturas de gravedad con los sensores y luego el ordenador volverá a comparar los algoritmos con los anteriores y podrá determinar el siguiente punto, El ordenador podrá determinar el siguiente punto. Para guiar naves a través de espacio profundo sin explorar, necesitan números y valores de medición en el orden de trillones de datos. Y con mente, conciencia, no podemos manejar esos números, Es una cantidad enorme de información. Veréis. Hay que dejar al ordenador que lo calcule a su manera. Es esto también el acceder a la fuente, porque el ordenador cuántico de la nave está diseñado para acceder al éter, para sus mismos cálculos, calculando probabilidades en un campo cuántico, en donde campo cuántico se refiere al éter y a las líneas temporales comprometidas o asociadas a la conciencia que observa todo esto. En este caso, la conciencia del ordenador, que emula o incrementa el rango de poder de quien está piloteando la nave. Conciencia en cuerpo biológico. El problema es que en la práctica salen las naves a explorar y muchas de ellas no regresaban. Todo esto se complica aún más cuando cambias de líneas de tiempo y de densidad. Y es el por qué no regresan las naves. Las variables resultan demasiadas al entrar en líneas temporales. Otra cosita más que hemos explicado en este artículo: manipulación temporal con naves y lo que es el tiempo.
es parte o subproducto de la conciencia. Es una autopercepción, pero no de algo externo. Percepción es el cómo se percibe una conciencia a sí misma. No puedes escapar del tiempo, porque es parte de quién eres. Sin él no podrías tener conciencia de tu propia existencia. El tiempo es una percepción, un reflejo de tu interior puesto hacia el exterior, como lo es el mundo externo a ti, un reflejo de tu conciencia. En concreto, está ligado al proceso de datos percepciones. El que se tome como línea temporal solo es por acuerdos en donde más menos dos o más personas tienen el acuerdo de percibir un periodo temporal o duración porque comparten las mismas ideas mayormente. Por ejemplo, los acuerdos percepción Taygeta son diferentes a los acuerdos percepción Tierra. La vida es más lenta y relajada en Taygeta. Por lo tanto, como acuerdo general en la población, el tiempo es lento ahí y alcanza el día. Lo que viene a continuación es algo que no es teoría, sino se aplica directamente a los sistemas de navegación de naves estelares, y los resultados son empíricos, observables y repetibles. El tiempo en sí, desde el punto de vista observable desde una nave, es como si animáramos una cinta de película de cine. Son fotografías fijas que solo se animan, se les da alma al proyectarlos ante un medio, lienzo blanco con un proyector. Pero no se mueven, son fotografías fijas. Solo una es ligeramente diferente a la anterior. No hay alma ahí. Lo que ven es una ilusión de movimiento, la animación. Pero eso ocurre en el cerebro de quien lo ve. Es quien interpreta la secuencia de fotografías con una secuencia temporal, el observador. Entonces, ocurre lo mismo en el espacio y mundo real. Es una matrix energética, complicada, pero es como una cinta de cine avanzada multidimensional que se expande en forma no necesariamente lineal ni con una sola dirección de flujo, término flux o de dirección de flujo de energía. Entonces, por medios de acuerdos de percepción con quienes están dentro de la matrix, se representa con una velocidad específica de datos percepción que ocurren en un marco temporal aceptado, tiempo en la Tierra. Entonces, la Tierra, por ejemplo, el número 560, por ejemplo, cada nanosegundo se cambia a la siguiente, al siguiente número, 561, 562, 563, etcétera, etcétera. Ese es la procesión temporal que un ordenador de nave necesita para poder saber, con cálculos matemáticos, en qué número de procesión corresponde al momento llamado ahora, o llegada apropiada de una nave. Entonces, al salir de la Tierra y volver a Taygeta, el ordenador de la nave implica hacer cálculos enormes para poder entender el momento preciso de su llegada a Taygeta según los parámetros matemáticos de procesión de números de frecuencia y los datos de la Tierra para volver al mismo punto que le corresponde. La velocidad de percepción de progresión temporal es el promedio de la percepción de los habitantes y su percepción depende de su conciencia y su conciencia depende de la cantidad de datos que puedan procesar en consciencia. Otro ejemplo. Esto ocurre en un bosque tranquilo y en silencio también. Solo que una persona con más conciencia verá más cosas en ese mismo bosque tranquilo que una persona con menos. Vamos a dar por finalizado este vídeo que he querido compartir con todos vosotros. Espero que haya sido de vuestro interés. Gracias por ver y escuchar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Chao, chao.